Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel, la estrella que nos roba el corazón con su encanto, y Kerem Bürsin, el galán que nos hace suspirar y que ha conquistado a millones. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar qué opina Hande sobre Kerem, una opinión que, les aseguro, impresiona y nos revela mucho sobre su carácter y la dinámica entre ellos. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, sorpresas y, por supuesto, mucho chismecito del bueno, pero con el respeto y la seriedad que el tema merece. Así que si son fans acérrimos de Hande, de Kerem, o simplemente adoran todo lo que se cuece en el vibrante mundo de las series turcas y las celebridades, están en el lugar correcto. Aquí encontrarán un análisis exhaustivo, desde sus trabajos hasta sus relaciones. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán muchísimas novedades, análisis profundos, curiosidades fascinantes y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Queremos que sean los primeros en enterarse de todo lo que sucede. Bien, ya estamos listos para sumergirnos de lleno en el tema de hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no los conoce? Son nombres que resuenan en cada rincón del mundo, especialmente después de su protagonismo en la exitosísima serie Love is in the Air. Esta serie no solo conquistó las pantallas, sino también los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. La química entre ellos traspasó la pantalla, creando una magia que se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas contagiosas, lágrimas sinceras y, sobre todo, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. La trama, llena de giros inesperados, personajes entrañables y paisajes de ensueño, enganchó a la audiencia desde el primer capítulo. Pero lo que realmente hizo que Love is in the Air trascendiera fue la conexión palpable entre sus protagonistas. Y por supuesto el romance que vivieron en la vida real, al menos por un tiempo, fue la cereza del pastel para todos los fans, quienes celebraron cada momento como si fuera propio. La historia de Eda y Serkan, los personajes que interpretaron Hande y Kerem, respectivamente, cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica y drama. Eda, una joven soñadora y luchadora, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad algo fría, se ven envueltos en un contrato de conveniencia que inevitablemente los lleva a enamorarse. La evolución de su relación, desde la desconfianza inicial hasta un amor profundo y verdadero, fue el eje central de la serie y el motivo por el cual millones de personas se sintieron identificadas y emocionadas. Pero, ¿qué opina Hande Erçel sobre Kerem Bürsin? ¿Qué piensa ella de su compañero de trabajo, de su expareja, de la persona con la que compartió momentos tan especiales, tanto en el set como fuera de él? La verdad es que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y rara vez se deja ver en entrevistas hablando abiertamente sobre sus relaciones pasadas. Prefiere mantener su intimidad protegida, y eso es algo que valoramos mucho. Sin embargo, hemos recopilado información, analizado declaraciones y, sobre todo, hemos prestado atención a las pistas que nos ha ido dejando a lo largo del tiempo. Y créanme, lo que descubrimos es bastante revelador. Primero que nada, hay que recordar que Hande y Kerem siempre mantuvieron una relación profesional muy sólida durante el rodaje de la serie. Se respetaban mutuamente, se admiraban y se apoyaban en cada proyecto. Era evidente la conexión especial que existía entre ellos, y no solo en el set, sino también en la vida real. Las risas cómplices, los momentos de complicidad captados en fotografías, los vídeos que compartían en redes sociales, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente. Todo apuntaba a que entre Hande y Kerem había algo más que amistad y compañerismo. La profesionalidad de ambos fue un pilar fundamental en el éxito de Love is in the Air. Supieron mantener una dinámica de trabajo fluida y respetuosa, lo que se tradujo en un producto final de alta calidad que cautivó a la audiencia. Su compromiso con sus personajes y con la historia fue evidente en cada escena, y eso se reflejó en la conexión que lograron con el público. Luego, cuando se confirmó su relación, fue una verdadera bomba que sacudió el mundo del espectáculo. Los fans enloquecieron, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo. Juntos protagonizaron campañas publicitarias, asistieron a eventos, y nos regalaron momentos de lo más románticos y tiernos. Las publicaciones en redes sociales, las miradas cómplices, las demostraciones de afecto.
La química era innegable y la conexión entre ellos palpable. Parecían hechos el uno para el otro y la ilusión de los fans era palpable. La noticia de su relación no solo alegró a sus seguidores, sino que también impulsó aún más el éxito de Love is in the Air. La gente se sentía identificada con la historia de amor en la pantalla y al mismo tiempo, se emocionaba con la posibilidad de que ese amor fuera real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del amor, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura nos dejó a todos con el corazón roto, aunque, como buenos admiradores, respetamos su decisión. Los detalles sobre las razones de la separación se mantuvieron en privado, como suele suceder en estos casos, pero es evidente que, a pesar de todo, la relación entre ellos dejó una huella importante en sus vidas. La ruptura, aunque dolorosa, no empañó el cariño que el público sentía por ellos. Al contrario, la admiración por su profesionalismo y su capacidad de mantener la cordialidad, incluso después de la separación, se incrementó. Ahora bien, ¿qué opina Ande de Kerem después de la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde podemos profundizar en su verdadera opinión. Como mencioné, Ande no es de hablar mucho sobre sus relaciones pasadas, pero podemos deducir algunas cosas a través de sus gestos, sus declaraciones y, sobre todo, a través de la forma en que se expresa sobre él. Es importante analizar cada detalle para comprender la complejidad de sus sentimientos. En primer lugar, es importante destacar que Ande siempre ha hablado de Kerem con respeto y cariño. Nunca ha emitido comentarios negativos sobre él, ni ha hecho alarde de su relación pasada en ninguna entrevista o aparición pública. Por el contrario, siempre ha mantenido una postura discreta, elegante y muy profesional. Este comportamiento ya dice mucho de su personalidad, de su educación y de la forma en que maneja las situaciones difíciles. Demuestra una madurez emocional que es admirable. La forma en que Ande maneja su vida personal es un reflejo de su carácter. Prefiere mantener la privacidad, proteger a quienes la rodean y enfocarse en su trabajo. Esto le ha ganado el respeto de sus seguidores y de la prensa. Además, en algunas entrevistas, Ande ha hecho referencia a Kerem de forma indirecta, pero siempre destacando su talento y su profesionalismo. Por ejemplo, en una ocasión, al preguntarle sobre su experiencia trabajando en Love is in the Air, Ande mencionó la importancia de tener un buen compañero de trabajo y resaltó la facilidad con la que se entendía con Kerem en el set, la conexión que tenían y la forma en que se complementaban profesionalmente. No mencionó su nombre directamente, pero era obvio que se refería a él y a la experiencia compartida. Este tipo de declaraciones, aunque sutiles, revelan mucho sobre su percepción y su respeto por él. También es interesante analizar las publicaciones que Ande ha hecho en redes sociales. Aunque no ha publicado fotos con Kerem después de la ruptura, sí ha mostrado apoyo a sus proyectos profesionales. Ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones, y ha comentado en otras ocasiones, demostrando que a pesar de todo, existe una relación de cordialidad y respeto mutuo. Estos gestos, aunque pequeños, son significativos. Demuestran que a pesar de la separación, mantienen una relación de apoyo y admiración profesional. Es importante recordar que las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, pero también pueden ser engañosas. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, estos pequeños gestos son indicativos de una relación saludable y respetuosa. Pero lo que realmente impresiona y nos habla mucho sobre la madurez de Ande, es la forma en que ha evolucionado como persona y como actriz después de la ruptura. Se ha mostrado más madura, más segura de sí misma y más enfocada en su carrera. Ha participado en proyectos importantes, ha recibido elogios por su trabajo y ha demostrado que es una actriz talentosa y versátil, capaz de asumir cualquier reto. Ande ha demostrado ser una persona resiliente, capaz de superar los desafíos y de seguir adelante con determinación. Su crecimiento personal y profesional es evidente, y eso es algo que sus seguidores admiran y celebran. En definitiva, la opinión de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin es, en mi opinión, muy positiva. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado ser personas maduras, profesionales y respetuosas. Ande ha mantenido una postura discreta y elegante, sin hacer comentarios negativos sobre él ni airear su intimidad. Y por su parte, Kerem también ha evitado hablar públicamente sobre su relación pasada. Ambos han mantenido un perfil bajo, priorizando su privacidad y el respeto mutuo. Es evidente que ambos conservan un buen recuerdo de su tiempo juntos, y que se tienen un gran respeto y admiración mutua, tanto personal como profesionalmente. La relación entre Ande y Kerem fue especial, y dejó una huella en sus vidas.
Y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, gracias a la magia que crearon en Love is in the Air y a la forma en que han manejado su relación, tanto en la vida pública como en la privada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Hande Erçel es una persona inteligente, madura y con mucha clase. Segundo, que la relación con Kerem Bürsin fue importante para ella, y que guarda un buen recuerdo de esa época, aunque eso no le impida continuar su vida. Y tercero, que ambos han demostrado ser grandes profesionales, y que a pesar de las dificultades, han sabido mantener una relación de respeto y cordialidad, lo cual habla muy bien de ellos. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo dos personas pueden vivir un romance intenso, compartir momentos especiales y, aunque la relación no perdure, mantener una relación de respeto y admiración mutua. Es una lección de madurez, profesionalismo y elegancia que todos deberíamos aprender. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos analizado en profundidad la opinión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, y hemos descubierto que a pesar de la discreción, hay mucho que podemos deducir de sus gestos y declaraciones. Hemos explorado su relación, sus logros y su madurez, y hemos concluido que ambos son grandes profesionales y personas excepcionales. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Creen que mantienen una buena relación? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan y cuáles son sus opiniones. Recuerden que aquí todos somos una comunidad de amantes de las series turcas y de sus estrellas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas y sus estrellas favoritas. Pronto tendremos más contenido que les encantará. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta familia.